determina y les predestina el predestino de Dios es cuando desobedecen. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudieron entrar? Porque el pueblo de Israel aún Dios dándole la profecía, que dice la palabra en Génesis 15, 13. Dice que, Dios fue que dio esa profecía, que no debería de ser así porque fue que Dios me la dio y tiene que cumplirse porque la dio el que sabe. Le dio una profecía al padre de la fe, Abraham, y le dijo, mira, será cautiva 400 años, pero en esos 12, versículo 40 dice que el pueblo de Israel no está cautivo 430. ¿Por qué? Si Dios dijo que eran 400. Entonces se le está entregando, se le está asignando a lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros, porque Dios nos prometió que nos va a dar vida eterna, pero esa vida eterna depende de nuestra obediencia. El pueblo de Israel, a pesar de que estaba adquirido, ellos le ponían trabajo múltiple, incluso que le pusieron a hacer ladrillo, dice la Biblia, con trabajo que lo oprimían más. Había oprimimiento en este pueblo, pero dice la palabra que mientras más lo oprimían más, se multiplicaban. Entonces, ¿qué está pasando? Porque Dios tiene el asunto. Porque el lema de que Dios nunca va a dejar de estar en el asunto, a pesar de tu desobediencia. Pero esa asignación que tú quieres de parte de Dios depende de ti. ¿Por qué no entra? Porque dice la palabra de Dios que él oyó el clamor de su pueblo, que él oyó. Porque hay momentos como la mujer del pacto, hasta que no paga y va viendo tú y se la va a llevar. Igual que el pueblo de Israel, este pueblo me está matando esto. Y Dios oyó el clamor. Pero ¿qué pasa? Que Dios despierta a los 430 y da liberación por vía de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios dio el clamor. Es decir, que la profecía que Dios profetizó de los 400 se da 430, porque verdaderamente cuando nosotros estamos asignados, cuando nosotros sentimos el peso del pecado, cuando ya no aguantamos más, entonces decimos, Jehová, ten misericordia. Pero aún así, cuando Dios trae tiempo de refrigerio a nosotros, que nos sentimos cómodos, nos olvidamos de la misericordia que Dios tuvo. ¿Por qué me salen los apóstatas de las iglesias? ¿Por qué salen la gente que una vez creyeron en la verdad y que están creyendo en la mentira? Por eso mismo, porque tuvieron una comodidad y Dios le dio una revelación y Dios lo puso tan cómodo que verdaderamente no estaban asignados a pesar de su desobediencia. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dice la palabra que por cuanto no creyeron en la mentira, le mandan un espíritu de mentira. Cuando no creyeron en la verdad, mandan un espíritu de mentira. Usted no ve que aquello confronta, porque saben que ya le salen los apóstatas, ya le salen los falsos profetas. No van a salir de allá, salir de aquí mismo. Entonces la profecía que Dios da a esta gente, Dios le asigna, tenían una asignación, porque mucha asignación, verdaderamente, al que te toque, aunque tú te pongas, a veces no te toca, y aunque te quite, tú tienes que tocar porque te vas a tocar. El pueblo de Israel era incrédulo, era duro de corazón. ¿Y cómo Dios hace que todo esto, Dios quiere traerlo desde la tierra, quiere que verdaderamente esa oscuridad en la cual estaba el pueblo de Israel pasara a una luz? El pueblo de Israel, porque lo llevan, dice la palabra que cuando se sale el barco, lo va a bautizar. Dice la palabra que el pueblo de Israel se bautizó y cuando pasaron. ¿Qué pasa? Que cuando pasan, ya empiezan a claudicar con Moisés. Pero no ya dejaba allá, porque allá estábamos mejor, bárbaro. Entonces, al Dios tirarle con promesa y mandarle maná, aún diciéndole no guardaban, se le volvía a acusar, dice la Biblia, porque esta gente era malvado. Porque si tú estás asignado y Dios te tiene cómodo, da igual que con nosotros, como dice la palabra, que el perro vuelve a su boca y se lo come. Porque yo estoy cómodo, ando. ¿Por qué? Porque muchas veces, mi hermano, la asignación no la podemos aguantar porque no estamos muchas veces asignados, a pesar de que de arriba no está asignado, porque todo el mundo está asignado a lo de él. Pero el pueblo de Israel no recibió la heredad, porque ellos, a través de la trayectoria, Dios da honoriza, Dios da Dios da la roca y da de agua, ellos se tomaron, ellos se acomodaron. Cuando Moisés sube a buscar las tablas de los 10 mandamientos, esta gente ya, en un momento determinado, ahí mismo el pastor empezó a ver que Dios soy del clamor de mi pueblo. Pero cuando esta gente se incredulizan, que ganan y hacen el becerro de oro, ya no es como Dios de Dios. Ya Dios le dice que a tu pueblo, Moisés está ahí conmigo. ¿Por qué? Porque hay asignación que Dios te está dando, que tú no eres agradecido, no somos agradecidos. ¿Me lo entiendes? Porque habría que agradecer, porque tú tienes que aprovechar y valorar lo que Dios te ha dado. Dice la palabra que no podemos descuidar una salvación tan grande, la descuidamos muchas veces. ¿Me lo entiendes? Porque por la asignación que Dios le da, pues nos sentimos incómodos. Porque cuando Dios nos da el tiempo de refrigerio a Él, nos olvidamos de Dios. Por eso que muchas veces Dios nunca te va a dar lo que tú quieres. Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. Pero muchas veces tú lo provocas tanto, y tú lo provocas
que Dios te lo da y después con te hace entender que no es el tiempo del año. Pero ¿qué pasa? Que te hace entender a ti. Usted sabe que cuando la Biblia dice que a veces pedimos y pedimos mal, y muchas veces tú atacas tanto a Dios porque Dios es misericordioso, Dios es bueno. Con esto voy a terminar este hombre que estaba enfermo de los pies. ¿Qué dice la Biblia? Que no fue a médico, pero no consultó a Dios. Por eso, ¿y qué le manda el profeta Isaías? Dile que el desierto morirá y no vivirá. Pero él le clama a Dios, Dios profetizó, o fue cualquier cosa que profetizó, dijo que tú vas a morir para tu casa, no hay vuelta atrás. Pero ¿qué hizo que Dios volviera atrás? Recuerda que en aquel tiempo los babales, la cena, recuerda que en aquel tiempo eso. ¿Y qué pasa? Después de estar profetizando y le dice que iba a dar noticia nueva. Pero a él no le convino eso, si usted lee la Biblia, a él no le convino, se ocurrió un riesgo de perderse. A él no le convino, porque si Dios, ahora yo que Dios me diga ahora mismo, mira, prepara tu casa, que te siento morir a mi vida, yo estoy seguro con tu incendio. Yo voy a forzar la sola. Pero este hombre empezó a claudicar, dice que volvió a la pared y empezó a llorar y a decir, Dios, lo único que va a mover a Dios y a declinar la profecía de Dios es la obediencia al hombre. Porque el pueblo de Israel hasta que no gritó, la profecía no se cumplió. ¿Por qué 430? Yo digo que eran 400. Empezó a clamar y empezó a gritar, ay, no están matando a israelitas, mira cómo no tienen que más de misericordia, pero ellos estaban esperando un libertador. Entonces Dios, por su misericordia, a pesar de que él iba a nacer, porque Dios se la sabía toda, Dios sabía la trayectoria del pueblo de Israel, él sabía lo que iba a pasar. Pero, como quiera, para que nosotros veamos que su amor y su misericordia es infinita, y aunque seamos infieles, va a permanecer siendo fiel. Bueno, nos da demostrar que no fue la causa de la cual nosotros lo perdimos, sino por nuestra concupiscencia, por no recibir lo que. Porque con esto se debe. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel era la niña de los ojos de Dios? Por lo vil, etcétera, dice la Biblia. Pero ¿qué está pasando? Que la salvación, ahí yo digo el pastor, no era para los gentiles. Pero Dios tuvo ese corazón para darnos entrada a nosotros. Porque dice la Biblia que a los hijos vivos, porque ellos esperaban un Cristo con una espada dando muchachos, esperaban un Cristo dando muchachos, esperaban un Cristo matando gente. Ellos nunca iban a esperar un Cristo que le diera la sabana y que la Dios te bendiga, y no se puede. Usted sabe lo que cree. Ellos esperaban un Cristo que se le pagaba un Cristo, le daba una galleta, le daba un colchón. ¿Pero entiende lo que le dicen? Ellos no estaban esperando un Cristo que el odio lo pagara con amor. No esperaban un Cristo de amor, esperaban un Cristo de poder y ellos también se hacían. Porque era la ley de los independientes y quiere que ellos que levantar eso, abogar la ley. Ellos no van a volver a desobedecerla, al contrario, vino a establecerla. Yo te creo que los tiempos de antes no podría ahora es peor. Hasta con la gracia, pero cuidado. ¿Me doy a entender? Porque en aquellos tiempos lo que tú hacías, eso no se te hacía, era el ojo por ojo independiente. Tú matabas y te matabas, tú hacías eso y te hacías. Ahora no. Porque antes era literalmente que tú matabas hermano en guerra, pero ahora no, ahora cuando tú hablabas o cualquier cosa, entonces sí que la vida es solicitable, entonces esa es la característica del hombre, la mujer de Dios, cuando verdaderamente Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros. Porque Dios no es culpable de lo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos culpables de lo que nos pasa. Porque Dios lo que quiere es que entremos a Dios, Dios abre el arca, y debe entrar el hombre en todos los animales. Dios está en el arca ahora mismo preparada. ¿Cuáles son los Juan Bautistas de la tierra? Somos nosotros. ¿Quiénes somos los que estamos preparando la vida del Señor? Somos nosotros como cristianos, estamos asignados. ¿Me debe entender? La asignación de los Juan Bautistas somos nosotros, grabadores, porque estamos preparando el camino, allanando el camino posible, interesando el camino posible, echándole el relleno a lo que tiene hoy, porque predicamos la palabra y preparando para cuando Él venga. El reino de los cielos se ha acercado, Cristo viene, arrepiéntate, fue el mismo trabajo que Juan el Bautista tuvo. Esa es la asignación de cada uno de los que respiramos en la tierra, hacer el trabajo de Juan